¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar las dos primeras fases de una de las metodologías de mejora más importantes que hay, de Make. Nos vamos a enfocar en cómo poner cimientos de acero para cualquier proyecto, empezando claro con las fases de definición y medición. A ver, pensemos en esto. ¿Cuántas veces nos hemos topado con un problema complicado en un proceso y las soluciones que surgen son, pues, pura corazonada? El verdadero reto es cómo pasamos de andar adivinando a tomar decisiones basadas en hechos. La clave está en usar un método, uno que esté estructurado y que se base en evidencia real. Y justo ese método es DMAIC. Es un acrónimo que significa definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Nació en Motorola y es, digamos, el corazón de todos los proyectos Six Sigma. Su misión es simple: atacar de raíz los defectos y la variabilidad en los procesos. Muy bien, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a entender la filosofía detrás del método. Luego, nos echamos un clavado a la fase de definición y sus herramientas. Y para cerrar, exploramos la fase de medición y esas métricas que de verdad nos dicen cómo están las cosas. Perfecto, entremos en materia. Antes de hablar de herramientas y fases, es súper importante entender la idea central, el alma de The Mike. Porque no es nada más una receta de cocina, es toda una forma de pensar. Y miren, esta frase lo dice prácticamente todo. La filosofía de Six Sigma es así de sencilla. Todo proceso tiene entradas, o sea, lo que hacemos, y tiene salidas, que son los resultados. El gran secreto para tener resultados de calidad y que sean predecibles es dominar lo que metes al proceso, controlar las entradas. Con esa idea clara, llegamos a la primera fase, definir. Imaginen que esto es como hacer los planos de una casa. Si esta parte queda mal, todo el proyecto se nos puede venir abajo. Aquí es donde dejamos bien claro el qué, el por qué y para quién estamos haciendo todo esto. Y estos son los 4 pilares que sostienen esta fase, y tienen mucha lógica. Primero, lo formalizamos todo con un Project Charter. Luego, nos vamos a lo más importante, escuchar la voz del cliente para saber qué es lo que de verdad le importa. Después, traducimos esos deseos en requisitos que podamos medir, los famosos CTQ. Y finalmente, le echamos un vistazo general al proceso para entender cómo funciona hoy. El Project Charter, o acta de proyecto, no es opcional, Es el documento oficial que amarra el compromiso de la dirección y pone a todo mundo en la misma página. Responde preguntas que no pueden quedar en el aire, como exactamente qué problema vamos a resolver, cuál es el beneficio económico y cómo vamos a saber que lo logramos. Ahora, para hacer buenos planos necesitamos las herramientas correctas, y en la fase de definición hay un par que son de verdad indispensables para entender bien el problema y hasta dónde llega. La primera, y quizá la más importante, es la voz del cliente. No tiene ningún caso mejorar algo si al cliente no le importa. Para capturar esa voz podemos usar de todo: encuestas, entrevistas, ver qué dicen en redes sociales, analizar las quejas. El chiste es entender qué esperan, tanto lo que nos dicen como lo que no. Bien, una vez que sabemos qué quiere el cliente, ahora necesitamos entender el proceso que se lo entrega. Y para eso está el diagrama CIPOC. Un nombre raro, pero es un acrónimo de proveedores, entradas, proceso, salidas y clientes. Miren, lo genial del CIPOC es que nos da una vista de pájaro de todo el asunto. Nos obliga a ver el sistema completo. Define súper claro dónde empieza y dónde termina el proceso, quiénes participan y qué se necesita para que la maquinita funcione. Es básicamente el mapa del tesoro de nuestro proyecto. Bueno, ya definimos el problema y ya tenemos el mapa del terreno. Es hora de pasar a la fase de medición. Aquí la pregunta es directa y muy poderosa. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos, pero ahora mismo? Y para responder, necesitamos datos, no opiniones. Entonces, la meta aquí tiene 2 partes. Primero, hay que juntar datos para saber cuál es nuestro punto de partida, nuestra línea base. Esa va a ser como nuestra foto del antes. Y segundo, y esto es crucial, tenemos que estar segurísimos de que la forma en que medimos es confiable. Porque seamos honestos, datos malos solo nos llevan a tomar decisiones malas. Y aquí hay un concepto que es oro puro. Por un lado, están los límites de especificación que vienen de la voz del cliente, es lo que nos pide. Pero por otro lado, están los límites de control, que son la voz del proceso, es lo que nuestro sistema realmente puede dar de sí. ¿Y adivinen qué? El problema casi siempre vive en el hueco que hay entre esos dos. Para poder confiar en lo que nos dice la voz del proceso, primero hay que asegurarnos de que el micrófono con el que la escuchamos funciona bien. A esto se le llama análisis del sistema de medición, o MSA. Básicamente, este análisis nos dice si la variación que vemos en los datos es real del proceso o si es puro ruido que meten nuestros instrumentos o la gente que mide. Ahora sí,
Con un sistema de medición que ya sabemos que es confiable, podemos usar los datos para que nos den un veredicto claro y objetivo sobre qué tan sano está nuestro proceso. La métrica reina en esta fase es la capacidad del proceso. Puesto en palabras sencillas, responde a la pregunta del millón. ¿Nuestro proceso tiene la habilidad para darle al cliente lo que quiere, de forma consistente una y otra vez? Una herramienta visual, como el histograma, es perfecta para entender esto. Nos muestra cómo se comportan nuestros datos. ¿Están todos apretaditos cerca del objetivo? ¿O andan muy dispersos por todos lados? ¿El proceso está bien centrado o se carga más hacia un lado? Esto nos deja ver a la voz del proceso en plena acción. Y para ponerle número a esto, usamos dos índices principales. El COP nos dice qué tan bueno podría ser el proceso si estuviera perfectamente centrado. Es como el potencial. Pero el CPK es el que nos dice la neta. Mide la capacidad real, ya tomando en cuenta si el proceso está desviado o no del objetivo. Y este es el número mágico que todos buscan. Por lo general, se dice que un CPK de 1.33 o más alto es bueno, que el proceso es capaz. Pero ojo, si nuestro CPK está por debajo de 1, eso es una señal de alerta. Significa que el proceso está fabricando defectos, sí o sí. Entonces, para recapitular, al terminar estas dos fases, tenemos que tener en la mano estos documentos. De la fase de definición, el Project Charter bien aprobado, un análisis claro de la voz del cliente y nuestro mapa CIPOC. Y de la fase de medición, datos de línea base confiables, un sistema de medición validado y, por supuesto, nuestro cálculo de CPK. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Con un sistema como este, la mejora de procesos deja de ser un arte y se convierte en ciencia. La pregunta ya no es si podemos arreglar algo, sino por dónde empezamos. Si realmente cada problema se puede definir y medir, ¿cuál es ese proceso clave en el que nos deberíamos enfocar ahora mismo?